¿Qué tal amigos de la revista Lemas de Librerías Gandhi? ¿Cómo están? Yo soy Irma Gallo y estoy muy contenta porque me acompaña una gran escritora, Ligia Urroz, que además es una mujer que yo admiro mucho en lo personal, en lo profesional. Bienvenida, Ligia, ¿cómo estás? Muy contenta de estar contigo, Irma. Ya sabes que yo también te admiro un montón y te sigo siempre y me encanta todo lo que haces. Y estoy muy contenta de estar acá también con la revista Lemas, que me encanta mucho, o sea, me fascina estar leyendo y estarme enterando de las novedades y todo lo que tiene la revista. Pues muchas gracias. Oye, pues empecemos por hablar de tu trabajo más reciente, Sí, que es Somoza, y que yo digo que está a caballo, digamos, entre la mm, autoficción, la ficción, sí. el testimonio. Cuéntanos cómo fue el proceso de reabrir estas heridas de hace tantos años para ti. Sí, fíjate que es un proceso duro porque, como tú bien lo dices, es una novela en realidad íntima, que es autoficción, pero también es la historia de Nicaragua, pero también la historia de mi familia. Entonces es una reconstrucción de la memoria íntima y también de la memoria colectiva, Claro. porque la novela que se llama Somoza es el perfil de los últimos años de la dictadura Sí. del general Anastasio Somoza de Baile. Y es un prisma, es ver el personaje desde los que lo odiaban, sus enemigos, y esta intimidad que yo viví con él en primera persona. Exactamente, y ese es el punto que nos gustaría hablar ahora. Uh Tú -huh. como niña, ¿cómo son tus recuerdos y cómo es esto de plasmarlos en un producto literario Claro finalmente? que sí, mira, sí, para platicar de ello te voy a decir, la novela está estructurada en dos partes. La primera parte es toda la historia de cómo se urde y cómo se teje el asesinato del presidente. Bueno, Sí. que ya está él exiliado en Paraguay, mientras Ujú. estaba exiliado en Paraguay. Entonces es la ideología de este comando que se encarga de matarlo y de asesinarlo, que hay entre un Sí. vasco, argentinos y este comando, ¿no? Y ahí está toda, digamos, el punto de vista de los que lo odiaban, de sus Ujú. enemigos. Y la segunda parte de la novela, porque aparte la novela empieza por el final, porque empieza Sí, cuando lo matan, cuando lo matan, y sí. la segunda parte es una parte muy íntima, que se va, a diferencia de la primera parte, que es un poco crónica periodística y Sí, un poco mucho. vertiginosa, la segunda parte se ralentiza y es una cuestión muy íntima, que hay una pluralidad de voces, Ujú. porque está la voz de Ligia Niña, Sí. que Ligia Niña lo que hace es nada más mostrar, sin juzgar. Ella muestra lo que vivió con el general cuando caminaba por la playa, cuando jugaba rayuela, cuando él le daba un pedazo de chocolate, cuando platicaban. Y también está la voz Ligia adulta, que es cuando salgo de la guerra, que vivo esta guerra tan cruenta y tan terrible, que llego a México y me doy cuenta que en México este personaje que me arropa, que me quiere y que me ama, este personaje es visto como un dictador y como un asesino. Exacto. Y Ujú. ahí empiezo yo a darme cuenta que lo que había vivido no concuerda con lo que estoy mirando en México, ¿no? Sí. Y también es otra voz, que es esta voz de Ligia adulta, ya es reflexiva, y ya le habla en segunda persona a Somoza. Y le empieza a reclamar y le empieza a decir, ¿por qué me quitaste mi tierra? ¿Por qué me quitaste mis sueños? ¿Qué está pasando, no? Y Claro. además está la voz del omnisciente, o sea, en esta pluralidad, este coro que va relatando a la vez la historia de estos últimos años, meses ya, de la dictadura. ¿Y qué significó para ti volver a esos años? Fue bien duro, fíjate que fue bastante fuerte, porque el ejercicio de reconstrucción de memoria duele cuando Claro. regresas a capítulos, digamos, que son medulares, por ejemplo, cuando pasaba este camión de redilas recogiendo cadáveres, cuando los acomodaban y los apilaban y les ponían cal, y ver estas caras de los guerrilleros y de los soldados de los dos bandos muertos, Sí. es una cuestión muy, muy poderosa, muy dura. Otra, por ejemplo, otra anécdota que narro en la novela es cuando entra un guerrillero a mi casa,
Que por cierto, nosotros, bueno, mi abuelita siempre decía, ay, estos comunistas van a venir y nos van a matar y Sí, nos van a quitar todo lo que todo lo trabajamos, se lo ajá, van a repartir a la gente que no trabaja. Eso decía mi abuela, era la mentalidad. de ese Imagínate, momento. ubiquémonos texto con texto, ubiquémonos en Claro, los setentas. claro. Entonces yo tenía pavor de esta gente y de pronto entran a mi casa este guerrillero con pasamontañas y un rifle Sí, y entran a la casa y nosotros estamos en el piso y me empieza a apuntar. Y Dios entonces mío, tenemos sí. este contacto visual él y yo a través de una rendija así y me doy cuenta que él también es un niño y que Sí, somos es dos un niños chamaco. Ajá. luchando o sufriendo por algo que nosotros Ni, ni la debemos ni la tememos. exacto. Estuvimos en ese momento de la historia viviéndola. Entonces regresar a todos estos recuerdos es bien fuerte. Sí, Claro. de hecho, la leyó una amiga mía psicóloga y me dice, Ligia, en el capítulo hoy, que es el que divide la primera de la segunda parte, Ajá. me dice, son 10 años de terapia. Aquí fueron como que si viniera un paciente mío y Ajá. me dijera 10 años de terapia, Wow. este trabajo. Entonces sí es una cuestión muy fuerte, muy poderosa. Claro, pero a mí lo que me gusta mucho de Somoza es esta sinceridad de tu voz Mm. en la parte esta de la que estamos hablando. Y la parte que es como testimonio, como periodístico, Ajá. como la primera parte donde justo se ve el asesinato de Somoza y cómo se arma el complot y todo eso, Ujú. me parece también una parte muy bien escrita y muy, Gracias. desde el punto de vista, insisto, como de crónica periodística. Sí. Y en esta otra parte te veo a ti con esta voz de niña candorosa, inocente, y me gustaría hacer esta reflexión contigo de qué sucede con la gente, sobre todo con los menores, que Ujú. no tienen nada que ver cuando pasan estas ¿Qué cosas. tal? Fíjate que ahora que estamos tristemente con la guerra de Ucrania, que la podemos palpar ahora, Exacto. ves las imágenes de los niños, cómo los están subiendo a camiones, cómo los meten a trenes, y los ves a los pobres. Yo me vuelvo a mi infancia, me ha dolido mucho la guerra de Ucrania y ver todos estos niños, Claro. porque se les roba la niñez. Yo cuando perdí mi niñez fue cuando llegué a México, salí de la guerra, tenía 11 años y me di cuenta que ya era un adulto pequeño. Por supuesto. Entonces veo la guerra ahora y veo cómo, para empezar, la guerra no debería de existir en ningún lugar del mundo y para mí, ningún ser humano debería vivir una guerra, No. mucho menos un niño, mucho menos alguien que tiene la niñez, porque se corrompe esa niñez y se Se quita la acaba. inocencia. Como dices, te conviertes en un adulto pequeño. Pequeño, exacto. No hay de otra, ¿no? Es una, mecanismo de supervivencia de algún modo. Yo creo que sí, y es un golpe muy fuerte, muy duro. Y por ejemplo, lo que me pasó a mí es que me despojaron pues de mi tierra, me despojaron de mis amigos, Sí. de mi casa, de mis colores, De tu de abuela. todo, de todo. Y entonces llegar a un lugar nuevo es como un proceso de madurez inmediato, Ajá. muy, muy fuerte. ¿Y cómo te ha tratado México, querida? Muy bien. Bueno, de hecho al principio cuando entramos no fue tan bueno, Claro. porque obviamente, imagínate en esa época de los 70, finales de los 70, principios de Ujú. los 80, toda la política mexicana estaba en contra del dictador y Sí, yo venía del lado de la dictadura. claro. Entonces era bien difícil, no podíamos hablar, no podíamos decir nada. Y de hecho al momento de entrar a México, nos tuvieron en el bendito cuartito, que Oh, así qué como bueno. cuando los mexicanos vamos Vamos a a Estados Estados Unidos Unidos. y están en el cuartito, igual pasa cuando venimos del sur para México. Sí, es Y igual, ¿eh? fue terrible, fue horrible. Eh, Pidieron unos ahorros para dejarlos ahí como un fideicomiso. O sea, fue una cuestión muy dura, Muy muy, duro. muy dura. Pero la gente no es a veces las instituciones. Exacto. Y entonces la gente ha sido amorosa, te abraza, te arropa. Y obviamente estuvimos rodeados de este amor. Qué maravilla. Eso es lo Sí, importante finalmente, ¿no? exacto. Pues bueno, yo agradezco muchísimo estos minutos contigo, Ligia Urroz. Yo les digo que en todas las librerías Gandhi de todo el país pueden encontrar Somoza, ¿no? Así es, sí, está en todas las librerías Gandhi y también lo pueden pedir online y Gandhi se los puede mandar a su casa. Ah, claro, por supuesto, y no se Sí, lo pierdan. Es un testimonio valiente, valioso y muy entrañable de Ligia Urroz muchas para todos. gracias. Gracias. Gracias.